Continuación del capítulo 17. El príncipe no se diferencia de los demás con diadema o corona. El único distintivo es que llevan delante de él un manojo de espigas. Al pontífice lo acompañan con una antorcha. Tienen pocas leyes y abominan a los pueblos que se llenan de volúmenes y volúmenes con glosas, reglamentaciones, órdenes y disposiciones. Consideran como una iniquidad el obligar a los hombres con tantas leyes que no se pueden siquiera leer todas y tan complicadas que son inteligibles. No admiten que haya abogados, porque quieren que ante los tribunales cada parte exponga su razón, ya que de esta manera se habla menos y se llega mejor a la verdad cuando se expone sin exuberancia de palabras. Los jueces despachan las causas con solicitud y favorecen sistemáticamente a la gente sencilla contra los astutos y malignos. Así ocurre que en Utopía todos son jurisconsultos, porque tienen pocas leyes y todas están pendientes de la interpretación más sincera que se les pueda dar, ya que las deducciones sutiles no pueden ser entendidas por todos, lo cual sería contra la aplicación de las leyes que se dictan para que a todos sean manifiestas. Los pueblos vecinos que viven libremente, abre paréntesis, porque muchos han sufrido la tiranía, movidos por el ejemplo de Utopía, les piden magistrados por un año, pero suelen estar 5. Cuando han cumplido su cometido, regresan honrosamente a sus casas y vuelven otros. Con ello, estos pueblos mantienen de manera excelente la salud de su república, ya que el bienestar o las ruinas de las naciones depende en gran manera de las costumbres de los magistrados. La elección de estos enviados es cuidadísima y no se doblegan ante ningún interés. Además, ¿cómo han de volver a la patria y no conocen a los que gobiernan? No es fácil que se les persuada para que actúen contra razón o para que cometan injusticias. Cuando estos dos males, la pasión y la injusticia, se apoderan de los jueces, pervierten la autoridad y debilitan todos los órganos de la República. Utopía tiene por aliados a aquellos pueblos a los que envía magistrados y por amigos a los que han hecho beneficios. No se unen en confederaciones y alianzas como hacen otras naciones, que tan aficionadas son a pactarlas y a renovarlas. ¿Por qué hemos de confederarnos? Dicen, si basta con la común naturaleza humana para conciliar a los hombres entre sí. Y si esto no basta, ¿podrá prevalecer las palabras? Aparte de que los tratados de paz y los convenios se observan poco fielmente entre los príncipes de aquellos países. En Europa, principalmente debido a la fe en Cristo, las alianzas se guardan inviolablemente, en parte por rectitud y bondad de los príncipes y en parte por la reverencia y temor a los sumos pontífices, ya que si se comete algún desmán que contravenga la religión, ordenan a los otros príncipes que mantengan su palabra y con la severidad de las censuras obligan a los contumaces a guardar la fe, teniendo como a vituperable desprecio el que no se observe la fe en las alianzas de los que asimismo se denominan fieles. Pero en aquellos países tan distantes del nuestro como distintos en las costumbres, que no pueden hacer las alianzas con tantas ceremonias y sacramentos, siempre se halla alguna ambigüedad en las palabras que las expone el artificio y a la interpretación. Y por esta causa cualquier alianza que se haga siempre corre el riesgo de romperse al menor pretexto. Yo estoy convencido de que los de Utopía no hacen confederaciones no porque los príncipes de aquellos países sean poco observantes de la palabra dada, sino por creer que aunque los tratados fuesen observados con toda puntualidad, no conviene hacerlo porque tales confederaciones convertirían en enemigos a pueblos limítrofes. Creen que no se debe, creen que no se debe tener por enemigo más que aquellos de los que se ha recibido agravio, y que vale más la unión natural ante la injuria que las confederaciones, ya que los hombres se unen con más decisión y firmeza cuando los ánimos están dispuestos que a base de palabras y de alianzas. Capítulo 18. La milicia.
Abominan en gran manera la guerra como cosa bestial, ya que ni las fieras más fieras la hacen tanto como el hombre. Por ello, y al revés de lo que ocurre en todas las partes, nada tienen por infame como la gloria adquirida por las guerras. A pesar del odio de ordinario, a pesar de, de lo ordinario, se ejercitan en la disciplina militar en días y lugares señalados para este objeto, no solo los hombres, sino también las mujeres, para que si se presenta la necesidad no les halle sin preparación. Nunca emprenden la guerra inconsideradamente, sino solo para defender sus fronteras o para ahuyentar a los enemigos de sus territorios, o para liberar de la servidumbre a algún país amigo y ponerles en libertad, haciendo esto movidos por la compasión, sin otro fin que la fidelidad a su sentido humanitario. Aunque por agradecimiento socorren a sus amigos, no siempre se trata de guerras defensivas, sino que algunas veces quieren satisfacer y vengar injurias. Para que esto ocurra, antes de llegar a las armas, se ha de proponer satisfacción, y si no la dan, hacen la guerra a los autores del agravio. No solamente se deciden hacer la guerra a los que invaden su territorio y saquear su país, sino también, y con más furor, cuando países ávidos y con pretexto de leyes injustas quieren someter a otras naciones para despojarlas y reducirlas a servidumbre, con pretexto de que hacen una obra justa. No tuvo otro origen y principio la guerra que los de Utopía hicieran contra los alaopolitas en favor de los neofologetas poco antes de estar nosotros allí. Deshacen valerosamente los agravios hechos a sus amigos, quizás más por vengar los propios, aunque sea en materia de dinero. La razón es que si los pueblos amigos quedan despojados de sus bienes, los particulares quedan arruinados, pero las pérdidas de Utopía son de oro y la plata del común, con lo que no les falta nada de lo que tienen en abundancia en sus casas. Parece que se avergüenzan cuando alcanzan victorias sangrientas, como si hubiesen pagado un precio exagerado, y tienen por mucho más glorioso el vencer al enemigo con ardides, artes o engaños. En tales casos hacen grandes demostraciones de triunfo y alegría. Levantan monumentos a los que así vencen porque consideran como mayor valor el vencer la fuerza del enemigo con el propio ingenio, así como el hombre vence a los animales feroces no por la fuerza, sino por ardides. Como ejemplo de esto, cuando se ha declarado una guerra, mandan secretamente que se fijen en países enemigos muchos carteles autorizados con sus firmas, todos a un tiempo y en lugares públicos destacados, por los cuales se ofrecen grandes sumas a quien dé muerte al príncipe contrario. También ofrecen premios menores, aunque importantes, por las cabezas de los consejeros y jefes que fueron los promotores de la guerra. Los premios se ofrecen doblados si en vez de darles muerte los entregan vivos. Ofrecen una buena recompensa y su amistad a los que deserten y se pasen a su bando. De esta manera, en poco tiempo, todos se tienen por sospechosos y nadie se fía de sí mismo. Muchas veces ha sucedido que buena parte de ellos y aún el mismo príncipe han sido entregados por aquellos de quienes más se fiaban. Esta costumbre de sobornar y comprar a los enemigos la tienen por innoble otras naciones, pero los de Utopía se jactan y se honran con ella, ya que de esta manera hacen la guerra sin hacerla, evitando muchas muertes y ruinas, tanto de los suyos como de sus enemigos, de los que tienen tanta consideración como de sí mismos, sabiendo que no van a la guerra espontáneamente, sino forzados por la soberbia de sus príncipes. Si esto no les sale bien, buscan la discordia fomentando la ambición de algún hermano del príncipe enemigo o de algún otro poderoso, dándole esperanzas de reinar. Si falla esto en el interior, estimulan a otros príncipes extranjeros, refrescándoles antiguas pretensiones que nunca faltan entre reyes y les ofrecen socorros, dándoles grandes sumas de dinero, pero no soldados, ya que consideran de más valor a cualquiera de los suyos que al principal príncipe extranjero. En tales circunstancias no son escasos en distribuir el oro y la plata que atesoraron con este fin, ya que no habrá de hacerle falta para sustentar su vida, aunque lo dieran todo. Además, el oro y la plata que tienen en sus casas disponen de sumas enormes depositadas en otros países en pago de las grandes ventas de productos de Utopía, como ya indiqué antes. De esta manera pueden pagar soldados mercenarios procedentes de todas partes, principalmente los zapoletas.
Este pueblo dista de la isla de Utopía unas 10 millas hacia el oriente. Son gente hercúlea, rústica y feroz. Habitan en las selvas, habituados al frío, al calor y a toda clase de inclemencias, desconociendo totalmente la vida regalada, pues no se aplican a la agricultura, ni hacen caso de los edificios, ni se cuidan de tejer. Todo su cuidado lo ponen en criar ganado, viviendo además de esto de la caza y del robo. Parece que nacieron solo para la guerra, cuyas ocasiones buscan ávidamente, ofreciéndose como soldados en cuanto tienen noticia alguna. Pelean valerosamente y con gran fidelidad hacia quien les paga. Raras son las guerras en las que no hay soldados de estos en los dos bandos, acometiéndose como enemigos, olvidando que son de un mismo linaje y se matan unos a otros sin haber sido provocados, sino por la única razón de ser mercenarios de diversos príncipes. Les pagan poca soldada y son tan codiciosos que si al terminar su contrato los de la parte contraria les ofrecen algo más, se pasan a ellos sin ningún miramiento. Así, aquellos dineros que adquieren con su sangre les son de muy poco provecho, ya que pronto los gastan pródigamente dándose a los desórdenes y a los vicios. Estos guerreros acuden ávidamente a Utopía contra cualquier otro país, ya que les dan mejor paga que en parte alguna. Por su parte, los de Utopía buscan a los mejores como amigos para todas las tareas humanitarias y a los peores para una cosa tan criminal como es la guerra. No consideran como una pérdida el que mueran muchos de estos, pensando que la humanidad habría de agradecérselo si fuesen poderosos para limpiar el mundo de aquella Ges. Además de esto, se ayudan de aquellos países en cuya defensa los de Utopía tomaron las armas en ocasiones anteriores, y después de esto, de los auxilios que otros amigos quieran mandarles. En último lugar, convocan a sus ciudadanos y entre ellos eligen el más experimentado y le nombran capitán general, encargándole de la dirección de todo el ejército. A este se le designan dos sustitutos, que mientras él vive actúan como soldados particulares, pero si le cautivan o le matan, entre paréntesis, lo que puede ocurrir por la variedad de acontecimientos de una guerra, uno de los dos le sucede, como en una herencia, y después de este el tercero, para que no se amotine el ejército por falta de caudillo. En todas las ciudades se alistan soldados voluntarios y a ninguno se le hace ir a la guerra contra su voluntad, por estar seguros de que el hombre cobarde, además de no portarse valerosamente, desmoralizará a los que están con él. En caso de invasión del territorio tienen que luchar todos, y a estos cobardes les embarcan en las naves encuadrados con otros mejores, o les ponen en las murallas, en puntos donde no puedan huir. De esta manera, por vergüenza ante los suyos y por tener el enemigo a la vista sin esperanza de poder escapar, muchas veces la necesidad extrema se convierte en virtud. De la misma manera que a nadie se hace ir a la guerra contra su voluntad, tampoco se prohíbe que vayan a día las mujeres que voluntariamente se presentan, y sirve de gran estímulo a sus maridos, padres o hermanos porque tienen por gran afrenta que el marido vuelva sin la mujer, o ésta sin el marido, o sin el hijo, o el hermano, y de allá, de esto se deriva que en las batallas dudosas, si pueden, perseveran todos hasta la muerte. Precisamente porque no quieren ir a la guerra y tratan de cumplir sus obligaciones con gente forastera pagada a su costa. Cuando el ir a ella es inevitable y no hay más remedio que acudir personalmente a la batalla, aquello que prudentemente querían evitar les parece que es lo más lícito y lo emprenden intrépidamente. No son feroces al principio, pero poco a poco se van embraveciendo con firmeza de ánimo, con tal tensión y coraje que antes perderán la vida que retirarse de la pelea. La destreza y la disciplina militar a que se sometieron todos en tiempos de paz les hace tener confianza en sí mismos. Finalmente, la buena opinión que tienen de la vida y de las instituciones de su república, comparadas con la de otros pueblos, les aumenta el brío y la decisión, todo lo cual hace que no tengan por tan poco valor en su vida
que la expongan neciamente, ni tan neciamente la amen que cuando la honra pide que la expongan, traten de conservarla neciamente. Fortifican con gran cuidado los lugares donde están, haciendo trincheras altas y hondas, parapeteándose con la tierra que sacan de ella, no dejando este trabajo para los gastadores, sino que lo hacen los mismos soldados y todo el ejército, excepto aquellos que hacen guardia para evitar las sorpresas. De esta manera, al trabajar tantos con tanta decisión, terminan en poco tiempo sus fortificaciones. Utilizan armas muy firmes para parar los golpes de los contrarios y no les estorban para cualquier movimiento, de manera que ni aun para nadar les son molestos. Antes, así, armados, acostumbran a nadar, y este es uno de los primeros ejercicios que hacen en su instrucción militar. Para la lucha a distancia, sus armas ofensivas son las saetas, que manejan con gran valentía y destreza. No solo la infantería, sino también la caballería. Para la pelea cuerpo a cuerpo no usan espadas, sino unas hachas que cortan y punzan durísimamente, y cuyos golpes son mortales a causa de la agudeza de sus filos y de los grandes arcos que describen con ellos. Inventan toda clase de máquinas de guerra y las encubren con el mayor secreto para que el enemigo no las conozca ni las entienda antes de que llegue la ocasión de emplearlas, ya que de lo contrario servirían más de burla que de provecho. Atienden en su construcción a que sean fáciles de mover y acomodadas a la necesidad. Cuando conciertan treguas con el enemigo, las guardan inviolablemente, de manera que ni aun siendo provocado, las quebrantan. No saquean ni talan la tierra del enemigo, ni ponen fuego a los sembrados. Antes procuran con todo cuidado posible que no se estropeen con el paso de los soldados y de los caballos, pensando que habrá de servir para su propio provecho. A nadie que esté desarmado se le maltrata, a no ser que se trate de un espía. Las ciudades que se les rinden, las amparan, y no saquean las que conquistan, excepto las casas de los que estorbaron la rendición, a cuyos dueños les quitan la vida y a los que la defendieron los hacen esclavos, pero a la muchedumbre no le hacen ningún daño. A los que aconsejaron la rendición les dan parte de los bienes de los condenados y el resto lo dan a los soldados forasteros que luchan con ellos, ya que ninguno de los de Utopía tiene parte en la presa ni en el botín. Al terminar la guerra no cobran los gastos a los amigos que ayudaron, sino que los cobran a los vencidos. Parte en moneda, entre paréntesis, que guardan para otras ocasiones de guerra, y parte en heredades, cuyas rentas dedican al mismo fin. Al presente tienen bienes de esta clase entre muchas naciones y han crecido de tal manera que las rentas son cuantiosísimas. Si algún príncipe tomando las armas contra ellos intentan entrar en su isla, les salen al encuentro y le rechazan rápidamente, fuera de sus tierras con grandes fuerzas. En ningún caso se han visto tan apurados que hayan tenido necesidad de que acudiera socorro alguno de sus amigos a su isla. Capítulo 19. La religión. Hay varias religiones en Utopía, no solo en la isla, sino también en cada ciudad. Unos adoran el sol, otros la luna, otros alguna de las estrellas, y en algunos veneran por sumo Dios a algún hombre de una gran virtud que existió en tiempos pasados. Pero la mayor parte, que son los más instruidos, no reverencian ninguna de estas cosas, sino que creen que hay una divinidad oculta, eterna, inmensa e inexplicable, la cual interviene en este mundo más por afecto que por poder. A este Dios le llaman Padre, ya que en él reconocen el principio, el aumento, la mudanza y el fin de todas las cosas, y solamente a él le rinden honores divinos. Todos los demás, aunque adoren diferentes cosas, están conformes en que hay un sumo Dios que lo ha creado todo y que con su providencia lo conserva. En su lengua le llaman Mitra. Disienten unos de otros en que unos afirman que este sumo Dios tiene su ser de una manera
y otros de otras. Poco a poco, afirmando que este ser supremo a quien reverencian como Dios, este ser supremo, tiene todo el gobierno, tiene el gobierno de todo. Se apartan de las diversas supersticiones y se adhieren a aquella religión que más se conviene con la razón y con su género de vida. No cabe duda de que todos estos estarían, de que todos estarían ya en dicha religión, pero ocurre que cualquier desgracia que les sobrevenga al mudar de religión la toman como un castigo del cielo y que la divinidad que intentaban abandonar se está vengando de su impiedad. Pero cuando yo les prediqué el nombre de Cristo, su doctrina y sus milagros, la constancia de tantos mártires que espontáneamente derramaron su sangre y de cómo tantas naciones se han convertido milagrosamente, se inclinaron a ella, ya fuese por divina inspiración o porque les pareciera que este camino era semejante al de sus creencias. Sea como sea, el caso es que muchos abrazaron la fe cristiana y recibieron las aguas del Altísimo, no pudiendo hacer otra cosa porque de los cuatro que allí estábamos, ninguno era sacerdote. Desean recibir los sacramentos cristianos de los que les di noticia, pero ya saben que únicamente los pueden administrar los sacerdotes. Tuvieron discusiones entre ellos sobre si les era lícito nombrar un sacerdote a uno de ellos sin mandato del sumo pontífice, pero cuando yo salí de su tierra, todavía no habían decidido nada. Los que no han admitido la religión cristiana no persiguen a los que se han convertido, pero un recién bautizado se inflamó en su ardor y aunque yo le amonestaba a que se callase, no se limitaba a exponer con entusiasmo su fe cristiana, sino que condenaba a los demás, llamando impíos a los que no querían adorar a la Santísima Trinidad, amenazándoles con el fuego eterno. Este tal fue preso, no tanto como violador de la religión del país, sino por ser causa de tumultos y de alborotar al pueblo, ya que la norma común es que cada uno profese con toda libertad la religión de su agrado.